esta semana Sid Gallup publicó en el diario Panamérica su entrega para las elecciones de este 5 de mayo. Ana Patricia Alfonso Salinas, directora de Sid Gallup Panamá. Bienvenida como siempre y buenos días. Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Como mencionas, es correcto, presentamos la encuesta correspondiente al mes de abril esta semana en el diario Panamá América. Importante saber cuándo fueron los tiempos, ¿no? Los tiempos de levantamiento de esta encuesta se realizaron del 14 al 18 de este mes, lo cual nos dice pues que la encuesta es bastante fresca, es bastante reciente. La encuesta que estamos viendo en donde se hicieron mediciones de intención de voto, presidenciales, el rumbo del país y pues toda esta expectativa que estamos por culminar este 5 de mayo. Bueno, más o menos sale al centavo con José Raúl Mulino rondando el 30% y a medio camino en la tuya, Martín Torrijos, Ricardo Lombana y Rómulo Rux. Es decir, los tres empatados dentro del error muestral y ya pues el candidato de gobierno pues a menos rondando el 5% de la votación. Y esto ha sido casi el mismo retrato desde inicios de marzo. Así es, Fernando. Mira, esta ha sido como una radiografía que se ha ido presentando, pues ya cuando el expresidente Martinelli sale del escenario político y entra José Raúl Mulino, creo que todos en algún momento teníamos ese escepticismo de que ese voto se pudiese traspasar a José Raúl Mulino. Hablo del voto del expresidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, confirmamos pues esa aceptación que tiene el pueblo panameño por el expresidente se vio reflejado en traspasarle gran parte de los votos, porque estamos hablando que tiene un 30% y se ha mantenido. Al principio, cuando no se sabía o no estaba claro o la gente no reconocía a José Raúl Mulino como el candidato de Martinelli, este se mantenía muy bajo, por debajo del 20%. Sin embargo, ya después de ese posicionamiento y al momento que sale por completo el expresidente Martinelli del escenario político presidencial, José Raúl Mulino se posiciona en ese 30%. Ya los demás candidatos, como Ricardo Lombana, Martín Torrijos y Rómulo Rux, que vamos a ponerlo quizá en el Sí, sí, bloque, es panameño. se han mantenido pues en esa segunda posición con un 2%, un 1%, 3% de diferencia. En esta última encuesta, Ricardo Lombana nos marca o nos repunta con un 15%, seguido de Martín Torrijos con un 13% y Rómulo Rux con un 11%. En el caso del vicepresidente actual, José Gabriel Carrizo, mantiene un porcentaje de votación del 5%. Sin embargo, también lidera ese voto, ese no voto. Es decir, No. la persona o el candidato por el cual nunca votaría. Él es la persona que lidera esa posición, lo cual pues definitivamente tiene relación no solamente en que no votaría, sino en cuál es el desempeño, porque actualmente pues es la persona con una peor evaluación de las figuras políticas que nosotros medimos. Bueno, ¿crees que esto sea y bueno, antes uno no podía sacar encuestas hasta antes, es decir, después de 15 días faltando para las elecciones? Es decir, ¿puede ser este el retrato de lo que vaya a pasar en 10 días, el próximo domingo 5 de mayo? Mira, nosotros como empresas encuestadoras podemos publicar, la última publicación se puede hacer el último jueves antes de la elección, lo que corresponde al 2 de mayo. Todavía pues se van a seguir viendo muchas encuestas. Lo que nosotros hemos medido, no solamente en encuestas, sino en estudios cualitativos, es que todavía sigue habiendo mucha incertidumbre. Tenemos una desconfianza en el trabajo del Tribunal Electoral, no lo digo yo, lo dicen los números y lo dice la encuesta. Las personas se sienten un poco reacias a confiar en el proceso del Tribunal Electoral, lo cual Ajá. definitivamente es preocupante. Entonces, esa incertidumbre en que si van a dejar correr a José Raúl Molino, lo que está pasando con la papeleta, el cambio de los números, todo eso genera desconfianza y genera incertidumbre. Entonces, creo que estamos en una elección totalmente diferente porque no sabemos a 2 semanas de elecciones, menos, Bueno, a 10 días,
y no sabemos qué pueda pasar, no sabemos si nos dicen que uno de los candidatos no va a poder estar en papeleta y cambia completamente el escenario. Entonces yo te diría que definitivamente no sería la radiografía que vamos a estar viendo. Todavía hay muchas personas en esa parte emocional y están a la expectativa de lo que pueda pasar y hacen pues que su voto todavía esté de alguna forma retenido, porque tenemos un 75% de personas que dicen que es muy probable o algo probable que vayan a votar. Esto es un porcentaje alto comparado con el periodo anterior que fue 70%. Entonces, ese porcentaje de personas que quieren ir a votar, tienen la intención de ir a votar, confían en un país democrático, Sí. todavía sienten desconfianza del trabajo tanto de la Corte como del Tribunal Electoral. Ok, bueno, Ana Patricia Alfonso, nos vemos la otra semana entonces. Nos vemos la próxima semana. Así va a ser. Bueno, El 2 de mayo. así es. Gracias.